así es, Gabriel, así tal cual vos lo decís. Y en el medio, bueno, algunas que otras cuestiones particulares Claro, respecto sí, de, sí. pero bueno, sí, es bueno el repaso que vos haces, porque la verdad que es cierto puntualizar, digamos, yo la otra vez estaba haciendo un reconto de cómo fue el derrotero de llegar a esta parte de este último fallo, y bueno, por supuesto que como vos lo decís, el fallo que finalmente habilita la primer libre circulación en Formosa y la libertad de las personas que estaban aisladas y privadas de su libertad ilegítimamente en los centros de aislamiento, es un fallo que lo hemos conseguido con el equipo jurídico, y bueno, y después con este segundo fallo es como que coronamos todas las conquistas de derechos que se venían violentando acá en el marco de la pandemia, ¿no? Y eso en contra de viento y marea, porque la gente del Consejo del COVID y del gobierno realmente decían que la justicia federal no tenía competencia, que se metían en lo que no les importaba, que la política sanitaria de Formosa era soberana, de que todo esto era una pérdida de tiempo, que ustedes no tenían nada que hacer, que estaban equivocados totalmente, que estaban... bueno, y al final salió todo al revés. La Corte Suprema les dio la razón, la Cámara de Casación Federal les dio la razón, la Cámara de Apelaciones de Resistencia les dio la razón, es decir, ustedes triunfaron en todas las apelaciones que presentaron y que fueron hasta Buenos Aires. Así es, Gabriel, hasta Buenos Aires y hasta Resistencia. Sí. Sí, la verdad que sí. De hecho, digamos, ahí cae, digamos, se tira por la borda la apreciación que hacía tanto el gobierno de la provincia como la Fiscalía del Estado respecto del ex juez Fernando Carvajal, de que tenía una visión parcial, digamos, para resolver y que sus resoluciones obedecían a otros intereses. Claro, tenés razón. Quedó, digamos... tenés razón, porque yo recuerdo a las conferencias del mediodía del Consejo del COVID, cuando estaba Fernando Carvajal de juez, y Fernando sacó estas resoluciones, estos fallos favorables a la gente que estaba aislada, y decían, ¿cómo este juez militante, porque es radical y qué sé yo, ahora vamos, cuando hagamos la apelación, van a declarar la nulidad del fallo? Y no, cuando hicieron la apelación, claro, tanto la Cámara de Resistencia como el Consejo, la Cámara de Casación Federal de Buenos Aires le dieron la razón a Fernando Carvajal, no al gobierno de Formosa. Y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tal cual. Digo, estos fallos son el ejemplo de esa falacia, ¿no? Porque ahí en su momento la verdad que el doctor Carvajal con mucho, muy atinado, digamos, y con mucha sabiduría ha impuesto nada más y nada menos que la ley vigente y el sentido común para resolver. Y eso lo ha confirmado, como vos dijiste, la Cámara, primero Federal de Resistencia, después la Cámara Federal de Casación Penal y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digo, como vos decís, hemos ganado en todas las instancias. Ahora, esta lucha... Nos han dado la razón. Esta lucha, Juan, ha sido... uno ve el resultado, ¿no? Uno ve cuando sale en el diario el resultado final, pero en el medio nadie sabe, claro, las veces que tuvieron que viajar, porque de pronto vos tenés el celular tuyo que te suena y te llama alguien que está varado en Mansilla con su familia, que pasó la noche, claro, en el puente, que no lo dejan pasar, que tenía el permiso, que le dieron de baja, que esto, y tenés que agarrar el auto e irte a Mansilla a hablar con los comisarios, a explicarle lo del fallo, llevando en la mano el fallo de la justicia, explicándole a la policía. Es muy duro eso. Bueno, a partir del sábado, más o menos a las 15 que nos fuimos por última vez a Mansilla, mis días comenzaron a ser un poco más tranquilos. El domingo que pasó, la verdad que fue un día sumamente tranquilo en familia. Es una de las cosas que celebro de este fallo, ¿no? El primer domingo que no te sonó el teléfono de alguien que estaba desesperado queriendo entrar. Exactamente, así es. Bueno, sí, la verdad que
que fue un trabajo durísimo y que tuvo en el medio un montón de otras resoluciones, porque vos no te olvides, Gabriel, que hubo otros habeas corpus y otras presentaciones que iban como garantizando derechos a cuentagota, ¿no? Primero el de los esenciales, luego el de las personas que poseían anticuerpos, luego el de los estudiantes universitarios, luego los menores de 18 años, y así como que se iban dando pasitos lentos pero seguros. Claro, como una escalera, fueron subiendo escalón por escalón, primero, como vos decís, los trabajadores esenciales, que fue una gran discusión porque incluso decían que los trabajadores tenían que ser esenciales en Formosa. Si vos ibas a enseñar al Chaco o ibas a trabajar al Chaco, ya no eras esencial, vos tenías que ser esencial acá. Consiguieron eso y después fueron los menores de edad, después fueron, bueno, todos los estudiantes y por último se liberó para todos. Claro, yo te iba a contar igual el derrotero en rápido, sé que los tiempos de radio son rápidos. Nosotros hicimos esta presentación respecto de todas las personas y solicitando que se declare la inconstitucionalidad de este programa de ingreso allá por los primeros días de mayo, cuando empieza, poco tiempo después que nosotros hemos detectado que empieza a regir este cobro de los 5.000 pesos. Esa presentación se hizo en el Juzgado Federal acá en primera instancia, rechazan el habeas corpus, después eso va a la Cámara Federal de Resistencia, donde se confirma ese rechazo, y ahí vamos a la casación federal. Presentamos un recurso a la casación federal, que fue el que finalmente se resolvió. Pero en el medio de todo eso, hasta tanto se resolvía esta cuestión troncal, que nosotros siempre entendemos que tiene sus tiempos. Fíjate vos que esto arrancó en mayo y se resolvió en julio. Sí. Íbamos presentando otros habeas corpus respecto de estas situaciones particulares. Y en todos esos habeas corpus nos iban dando la razón, como te decía, a cuentagotas. En el medio de todo eso, yo siempre lo decía con mucha convicción, en algún momento esto se va a resolver definitivamente de forma favorable para todas las personas, para que nadie tenga que pagar estos 5.000 pesos sin distinción, digo, de si son trabajadores esenciales, mayores adultos, menores de 18 años, estudiantes universitarios, porque justamente esto que se resolvió, que es un cobro inconstitucional, es una normativa que es contraria a la Constitución Nacional y a todos los pactos y a todo el plexo convencional, ¿no? A todos los pactos. Claro, estamos hablando de cosas muy básicas, elementales, básicas, por eso se le llama derechos humanos, son los derechos primordiales, poderte mover, poder ir a tu provincia donde está tu casa, tu domicilio, entrar y salir, a ver, cosas que son fundamentales y que el gobierno nos niega, como si todos fuéramos menores de edad. Es una cosa muy loca, ¿no? Cuando vos le explicás esto, a ver, hay que entender que si nosotros le explicamos esto a un cordobés, a un porteño, a un bonaerense, a un santafesino, nos dicen, no puede ser. No puede ser que el gobierno de tu provincia no te deje entrar a la provincia. ¿Qué les pasa? A un chaqueño, a un correntino, digo, andate más cerca. Tal cual. Sí, no, era una locura, Gabriel. O sea, una medida contraria al sentido común, medidas contrarias al sentido común. Porque acá no hay que ser ningún jurista, digo, no hay que ser un estudioso del derecho para resolver cuestiones que hay que resolver con sentido común. Seguro. Y acá nadie está diciendo de no tomar medidas sanitarias. A ver, estamos hablando del ingreso de gente que tiene PCR negativo, gente que tomó todas las precauciones que el gobierno te pone para no evitar contagio. Es decir, no estamos hablando de un viva la pepa, de dejar que entre el virus o que entre un contagiado. No, toda la gente que ingresó desde la época de los varados, del año pasado a esta parte, fue con todas las medidas del caso, con las cuarentenas, con el PCR, con todo lo que el gobierno pidió. Acá lo que estamos hablando es el derecho
a ir a tu provincia. Vos sos formoseño, tenés que volver a tu provincia, ahí vive tu familia, ahí está tu casa. Te fuiste de la provincia por una cuestión de salud, por una cuestión de educación, por una cuestión laboral. ¿Cómo te van a prohibir ingresar? Ahora, vos fíjate, los funcionarios entran y salen como Juan por su casa, ellos no hacen ningún control. El otro día ustedes filmaron cuando entraba Papacito Cabrera, sin ninguna clase de saludando con la mano como si fuera la princesita, pasó nomás, y si ustedes no lo filmaban, no se hacía el hisopado. Es decir, eso es lo que da bronca, ¿no? La diferencia que hay entre el funcionario que puede ir al extranjero, puede ir a Paraguay, puede volar a cualquier lado, tiene todos los derechos del mundo, y el ciudadano de a pie que no tiene ningún derecho. Totalmente, Gabriel. Totalmente como vos lo decís. Y es importante lo que vos decís, porque nosotros siempre resaltamos esta circunstancia de que nunca estábamos en contra de medidas sanitarias razonables que tengan que ver con la detención del virus y con la prevención del virus y con todo lo que tenga que ver con eso. A lo que nosotros nos oponíamos fervientemente es a que se limite la libertad de circulación aquella vez cuando no podían ingresar o cuando iban las personas mal aisladas a estos centros ilegales, como me gusta llamarlo a mí, de privación de la libertad, y a esta última circunstancia del cobro de estos 5.000 pesos. O sea, yo siempre lo decía, a mí me parece fantástico que hisopen todas las veces que sea necesario. Es más, tiene que haber centro de hisopado en las plazas si es posible. Ahora, que no le cobren a los ciudadanos, porque eso es una obligación del Estado. Nosotros los ciudadanos pagamos nuestros impuestos, hay un presupuesto nacional que se envía a la provincia de Formosa y hay partidas extras para las contingencias de la pandemia. Digo, dineros hay de sobra. Seguro. Para hacer frente a estos gastos. Cada vez que vas cada vez que gastás 100 pesos en un supermercado, 50 mangos van para el gobierno, directa o indirectamente. Exactamente. Entonces, lo que digo yo, no puede el gobierno, no podía, bueno, ahora ya no va a poder hacerlo más, el gobierno de la provincia de Formosa trasladar una obligación propia del Estado a los ciudadanos, como se ha dado con este caso de los 5.000 pesos. Ello, amén de que para mí, yo siempre, y lo voy a decir diciendo con muchísima convicción, había un negocio atrás de esto de los 5.000 pesos, porque estos test rápido que se hacían a las personas que tenían que hacerse estos hisopados del día 5 y del día 10 al Estado, les salían alrededor más o menos de 500 y 800 pesos. Sin embargo, a el ciudadano común, 2 de estos hisopados le cobraban 5.000 pesos. Vaya si no había un negocio ahí. Yo siempre lo digo, ¿no? Sí. Pero, a ver, a mí lo que me llama la atención, que cada mediodía los funcionarios con el dedito nos explican y nos bajan línea, nos enseñan y nos dicen que hay que obedecer y que esto... Ellos son absolutamente por afuera, ellos viajan, yo lo he visto los propios ministros que han viajado, y que cuando vuelven no hacen cuarentena, no hacen aislamiento, cuando eso estaba vigente, ¿no? Ellos no cumplen ninguna de las normas. Lo hemos visto al gobernador viajando, saliendo por el puente de Loyola, que está cerrado al resto de la población. Ellos salen, entran, es decir, para ellos las leyes no existen, para ellos no cumplen las medidas sanitarias, nosotros sí. Ellos no. Entonces, ¿no se dan cuenta de que es absolutamente discriminativo eso? Que hay que dar el ejemplo. No, eso, la verdad, que nuestros funcionarios son los primeros que violan las leyes y después nos echan la culpa a la oposición, echan la culpa a la oposición por el tema de que ellos son los responsables, de que la oposición es responsable de las cosas que pasan. Increíble. Bueno, ¿y cómo sigue esto? Pareciera ser que hay leyes... Sí, Juan, te escucho. Para aportar a lo que vos decías, parecería que habría leyes y una justicia para los funcionarios y otras para los ciudadanos de a pie, ¿no? Tal cual. Lo que se llaman privilegios en la Constitución Nacional. Como dijo uno, todos somos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros.
Así es. ¿Desde cuándo está trabajando este equipo jurídico donde vos estás, Juan, en la Unión Cívica Radical? ¿Cuándo arrancó este trabajo en equipo? Y este trabajo en equipo arrancó más o menos por mayo del año pasado. La verdad es que no recuerdo bien la fecha, Es decir, pero que más o menos... hace más de un año que están trabajando juntos en este tema. Sí, exactamente. Y la mayoría de ustedes no son personas conocidas, no son, digamos, funcionarios con chapa, ni van a ser candidatos. Es decir, hay un laburo profesional muy interesante y muy sacrificado, ¿no?, atrás de eso. Sí. Muy amateur, para resumirlo en una palabra. Claro, porque a toda esa gente ustedes no les cobraron honorarios, es decir, toda esa gente que te llamaba un domingo, un sábado, a la noche, mi hijo está en Mansilla, mi hijo no lo dejan pasar, mi esposa tal cosa, tenemos un turno en Garrahan y no podemos. Bueno, eso jamás les cobraste un peso. Así es, Gabriel. Sí, ni yo ni ninguno de los integrantes del equipo jurídico, ¿no? Sí, eso fue algo que decidimos desde el primer día que nos pusimos a trabajar juntos, de que iba a ser una asesoría jurídica gratuita, porque bueno, naturalmente se inició con cuestiones por ahí más, no sé cómo llamarlo, extremas, sí, porque nos venían haciendo consultas de casos particulares que nosotros no podíamos creer que se estaban dando estas vulneraciones de derechos esenciales, y dijimos, bueno, vamos a juntarnos a ver qué podemos hacer. ¿En qué podemos ayudar? Claro, así es. Yo siempre digo que si bien mucho tiempo antes de estas cuestiones particulares, muchos de nosotros hacemos alguna especie de asesoría jurídica gratuita, o tenemos casos particulares donde atendemos, como cualquier abogado, ¿no?, situaciones de extrema necesidad que no se cobra, y bueno, y es como que cada abogado tiene su impronta donde tiene esa sensibilidad de atender este tipo de casos. Pero esto fue algo que no estuvo planeado, digamos, no planificamos que tenga esta magnitud, porque dijimos, bueno, vamos a atender algunos casos, y después empezamos a ver que cada vez era peor, y que como que iban acrecentándose las violaciones de derechos por parte del gobierno de la provincia, y cada vez era como que teníamos que seguir más. Vos lo decías cuando arrancabas tu alocución, el primer fallo que logra la libertad de circulación en la provincia de Formosa y que ordena que se liberen a las personas que estaban mal aisladas en estos centros ilegales, lo hemos obtenido nosotros. Cuando obtuvimos ese fallo, yo dije, bueno, listo, se terminó esto. Ya la verdad que logramos que las personas puedan entrar, logramos que no vayan más a los centros de aislamiento, y parecería ser que estaba todo bien. Esa alegría duró, creo que menos de 15 días, porque después impusieron los 5.000 pesos, y bueno, detectamos que igual de todas formas iban a estos centros los casos positivos y los contactos estrechos, y bueno, era como algo de no acabar nunca. Sí, de nunca terminar. Y si me preguntás cómo sigue, exactamente, y si me preguntás cómo sigue, espero yo estar una semana tranquilo, pero seguramente alguna que otra cuestión más va a venir, nuevamente, digamos. Claro. Juan, y te agradezco. Vos que todavía está pendiente que se resuelva la cuestión de los transportes de larga distancia. Claro. Eso también ustedes han planteado, de que los formoseños recuperemos el derecho a viajar, ¿no? A viajar con servicio público de transporte de colectivos, porque, a ver, hoy el que tiene un auto en buenas condiciones y plata para el tanque, puede viajar cuantas veces quiera. Ahora, la familia que no tiene para tener un vehículo propio y que necesita el transporte público, no lo tiene, ni para ir a Buenos Aires o a Corrientes o a Resistencia o a Salta, ni para manejarse dentro de la provincia. Siguen las restricciones increíblemente. Somos la única provincia que todavía no puede usar un servicio de transporte de pasajeros de mediana y larga distancia. Así es, Gabriel. Bueno, siguen los horarios reducidos para el trabajo de los gastronómicos y comerciantes, que también es otro planteo que nos cansamos de hacerlo, digamos.
Claro, pero a ver, esta irracionalidad de que toda la actividad comercial termina a las 7 de la tarde. Sí, no tiene sentido. Y todo el mundo se amontona entre las 6 y las 7 porque se termina Claro. el horario de atención. Cuando lo lógico es extender el horario para que la gente no tenga la obligación de ir toda junta antes del cierre. Pero Bueno, el tema del transporte... Sí. El tema del transporte... se me van viniendo... Uh-huh. Sí. Decime, perdón. No, que digo que el tema del transporte me parece una cosa de lo más elemental y sobre todo surge la comparación con las otras provincias. Formosa es como si fuese una isla y realmente vivimos aislados, pero no tenemos nada más que llamar a un conocido, un amigo, un pariente que vive en otra provincia y preguntarle nada más, ¿cómo es ahí? ¿Cómo es donde vos vivís? ¿Podés subir a un colectivo? ¿Podés viajar? ¿Podés moverte? ¿Podés trabajar? ¿Tus hijos pueden ir a la escuela? Eso nomás hay que hacer. A ver, no, está ahí nomás, está al alcance de una llamada telefónica o de una comunicación de WhatsApp. Y ahí nos vamos a dar cuenta lo aislado, lo raro que es esto, lo aislado que vivimos, cómo nos han quitado derechos, ¿no es cierto? Totalmente, Gabriel. Y bueno, seguramente faltan un montón de cuestiones que seguir conquistando y vamos a seguir con el mismo compromiso y la misma convicción para seguir trabajando, ¿no? Juan, yo te agradezco porque, a ver, no es común, no se ve todos los días gente que ponga compromiso y ganas, ¿no? Y garra, porque, a ver, favor se hace siempre, favores hacemos todos, pero estar un año trabajando así y realmente con tan buenos resultados me parece una gran lección. ¿Y sabes qué, Juan? Le ha dado a la gente una otra mirada sobre la justicia y se da cuenta lo diferente que es la justicia federal de lo que es la justicia provincial, ¿no? Una justicia provincial que no dio respuestas durante toda la pandemia, no hemos tenido respuesta de la justicia provincial, y sí de la justicia federal, ¿no? Ahí vemos la gran diferencia de lo que es una justicia que funciona independiente de la otra justicia que es la provincial, que está lamentablemente sometida al poder político local. Así es, Gabriel. Bueno, te agradezco tus palabras, la verdad. Bueno, antes de que se vaya al doctor, le quiero leer unos mensajes donde le hacen llegar los oyentes felicitaciones, mucha fuerza y que siga trabajando por la gente. Marcela Salvatierra también le dice: el sábado a la madrugada a una pareja le cobraron los 5.000 pesos y le dijeron que a ellos no les llegó ninguna información. Qué vergüenza, claro, porque el sábado al mediodía ya dejaron de cobrar y ahora le cobraron... Claro. Ajá. Sí, te escucho. Claro. No, por eso yo remarcaba que nosotros corroboramos que el sábado más o menos a partir de las 15 horas dejaron de cobrar. En el lapso, el fallo salió el viernes a las 6 de la tarde. En ese lapso seguramente entró ella donde le cobraron. Claro, sí. Porque es todo un tema, hay que esperar que salga el fallo y después esperar que se cumpla y estar yendo con el fallo a pelearse con los policías que están en los puestos de control para que finalmente cumplan el fallo. Sí, se dan esas cosas. Juan, gracias, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Otro grande para todos ustedes.